Hoy tenemos, el tema es cómo asegurar la santificación, ¿no es cierto? Sabemos que es un poco, a ver, ¿cómo lo diría? Cuando obramos en nuestro propio esfuerzo para ser santos, se nos hace difícil. Podemos pensar que es hasta imposible poder vivir una vida de santidad cuando es en nuestro propio esfuerzo. Pero entonces hoy vamos a ver cómo podemos asegurar esa santificación a través de la palabra de Dios que nos explica. Un sinónimo de santificación sería consagración. Entonces, ¿qué es santificación? Si alguien me puede dar su opinión. Para usted, ¿qué es santificación? Es hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien más? Mantener la santidad lo más que se pueda. Ok. Mantenerte en santidad lo más que posible. ¿Alguien más? Yo me pongo a ver las cosas que están pasando y tengo que quitarlas porque me da mucha tristeza. Entonces yo oro Amén. a Dios que Entonces, se vaya. Me pongo la muy nerviosa. oración sería una forma para la santificación, ¿no es cierto? Entonces, miren ¿cómo es que se dice? La definición que yo encontré en Webster, ¿ok? El diccionario. Dice, significa tomar una decisión consciente y voluntaria de dedicar tu alma, tu mente, tu corazón y tu cuerpo a Dios. Esta decisión debe provenir de tu voluntad, de tu inteligencia y de tu afecto. Entonces, yo veo ahí en esa definición que envuelve la decisión que tú tomes. No es una obligación, ¿no es cierto? Dios nunca nos va a torcer el brazo atrás de la espalda y va a decir, tienes que vivir de esta manera. Es una decisión que nosotros tomamos, honrarlo y vivir de acuerdo a su consejo, ¿no es cierto? Dice de tu inteligencia, ¿por qué? Porque tienes que analizar, pensar, y para poder hacerlo bien y correctamente, obviamente necesitamos de él. Y de tu afecto, que envuelve los sentimientos, el corazón. Todo esto es parte del alma, lo que es la carne, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el que pagó el precio por tu pecado y el mío, cuando tú le dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón y te pido que vengas a mí, ¿no es cierto? Yo te declaro Rey y Señor de mi vida, ¿no es cierto? Por ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros, que derramó su sangre por ti y por mí, ¿no es cierto? Cuando aceptamos ese sacrificio, entonces el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, para poder asegurar la santificación, necesitamos al Espíritu de Dios, que es el que nos va a guiar y nos va a fortalecer, nos va a renovar y nos va a dar la convicción para vivir de acuerdo a como el Señor nos manda. Ahora, siempre hacemos el énfasis de tu relación personal con Dios diariamente, no una vez a la semana, los domingos cuando espero que vayas a la iglesia, o los miércoles cuando nos unimos aquí en el Zoom, porque esto es muy cómodo en la cama o en el sofá o en el carro, ¿no es cierto? Pero requiere un poquito más, ¿no es cierto? Tu relación personal debe ser diariamente. No puede ser una o dos veces al día, a la semana, o 3 veces a la semana, no, es todos los días, porque fíjense cómo estamos, lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. La palabra de Dios dice que el día de mañana no está prometido para nadie. Amén. No está prometido. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hemos escuchado testimonios o visto noticias donde en Ucrania decían, ayer estábamos en familia gozándonos y mírenos hoy,
de un día para otro, se acabó todo. Entonces, ¿puede ser aquí? ¿Que no fue aquí? Bueno, no sabemos por qué todavía, pero puede ser a cualquier momento, en cualquier hora, donde sea, ¿no es cierto? Entonces, como el día de mañana no está prometido para nadie, la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Por eso siempre hacemos énfasis en tu relación con Dios, con el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, para llegar al Padre y tener esa comunión, esa comunicación con Dios para poder asegurar la santificación. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Me gustaría saber la cita donde dice eso, que el día de mañana no está prometido para nadie. Después me la, cuando la tengas. Ok, ya la buscamos. Juan 17, versículo 17. Me gusta mucho este capítulo 17 porque este es Jesucristo mismo orando por sus discípulos, por ti y por mí. Y entonces, en este versículo es tremendo. ¿Quién lo tiene? Que lo quiera leer. Juan 17, 17. Yo lo tengo. Ok, dale, María. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, para asegurar la santificación necesitamos la palabra. Dice, tu palabra es verdad, ¿no es cierto? Entonces dice, santifícalos. Este es Jesús mismo orando por sus discípulos y por nosotros. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero ahí Jesús se estaba reconociendo a él mismo, diciendo que en él es que somos santificados. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? Que Jesucristo es el verbo. Entonces dice que la palabra es verdad y que en la verdad la palabra es Cristo, ¿no es cierto? Y en Cristo vamos a ser santificados. Es lo que está diciendo ese versículo prácticamente ahí. Si tengo Henry. Sí. En otra parte en la Biblia, no, bueno, estoy con el teléfono, entonces no lo puedo buscar, pero claro, en la Biblia dice que ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Es que te santifiques. Amén, amén. Así mismo. Entonces todo es relacionado con lo que tú estás diciendo. Amén. Y como tú dices, una santificación no es una cosa de domingo, es un modo de vida. Exactamente, así mismo. Y por eso la palabra de hoy es para exhortarte y animarte a cada uno a que vivas en esa santidad diariamente. Amén. Entonces, fíjate, vamos a ir al libro de Romanos y vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer el versículo 15 y 16. Romanos 15, ¿qué? 15 y 16. Yo lo tengo. Ok, dale. Mas os he escrito, hermanos, en esta parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles somos tú y yo. ¿Okay? Solo hay un pueblo escogido que se llama, es el pueblo judío, ¿ok? Después viene el pueblo que fue introducido a ese pueblo escogido, que son los gentiles, que somos tú y yo, por los cuales Jesucristo pagó el precio en la cruz. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. ¿Ok? Porque aquí todos conocemos de Dios, aquí todos hemos escuchado de Dios. Entonces vamos a recordarte que por la gracia que de Dios me es dada, dice Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y es lo que estamos haciendo hoy. Estamos
ministrando, estamos llevando la palabra de Dios, dice, ministrando el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por ti y por mí para que nosotros cuando muramos no nos vayamos al infierno. Porque todos somos pecadores y no somos pecadores simplemente por los pecados que hayamos cometido. Es la herencia del pecado que viene desde el principio. Entonces, el evangelio es buena noticia. Cuando alguien te habló esa buena noticia, tú abriste tu corazón, como yo decía ahora al comienzo, aceptaste a Cristo Jesús en tu vida, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que seamos ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Entonces, esa buena noticia, ese evangelio que llegó a tu vida, te santifica. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, como estábamos diciendo al comienzo. Si no hay Espíritu de Dios, no hay santificación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en contristar el Espíritu de Dios para que se aleje o se aparte de nosotros. De acuerdo a nuestra manera de vivir, qué miramos, qué escuchamos, cómo nos comportamos, de qué manera hablamos, todo es un estilo de vida. No podemos ser iguales al mundo, no podemos ser iguales a cómo el mundo se desarrolla, a lo que hace el mundo. Algo nos tiene que diferenciar. Tiene que ser de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos guía y de acuerdo a la palabra de Dios, cómo nos enseña y cómo nos muestra qué debemos hacer. Jesucristo pagó un precio por nosotros y la palabra de Dios dice, no sé en dónde está ahorita la escritura, pero dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Dice todas, no dice algunas, no dice ciertas cosas o unas cuantas cosas. Dice todas son hechas nuevas. Entonces, si cuando tú aceptaste a Cristo Jesús en tu vida, le abriste tu corazón a Jesús y Él vino a tu vida, tú sigues siendo la misma persona, no has aceptado a Jesús, no has aceptado el sacrificio que Él hizo, porque se marca una diferencia. La palabra dice que las cosas viejas pasaron. Tienes que superar esa vida, tienes que mirar hacia lo que el Señor quiere mostrarte y dejarte guiar por el Espíritu Santo, aceptarlo verdaderamente para que haya un cambio. No más drogas, no más alcohol, no más mujeriego, no más malas palabras, lo que fuera que estuviera afectando tu vida. No más histerias o malos genios o lo que fuera. Las cosas que son de la carne, lo que nos lleva a contradecir lo que es de Dios. Eso ya no puede estar en nosotros. Entonces requiere morir diariamente. Requiere morir diariamente. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a ir a la primera de Corintios, al capítulo 1, versículo 30. Que alguien lo lea, por favor. Dice, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Aquí está Pablo hablándole a los corintios y está hablando de un poco de cosas que estaba sucediendo en la iglesia de los corintios y el tira, el encoge, la habladería, mejor dicho, las obras de la carne, ¿no es cierto? Y él estaba haciéndole énfasis a los corintios de que Dios y de que debemos mantenernos en Dios y que es por Dios. Por eso dice más por él. Cuando dice por él se está refiriendo a Dios. Dice, estamos nosotros en Cristo Jesús. Por causa del Padre, estamos nosotros en Cristo Jesús. El Padre tomó la decisión de que tú y yo estuviéramos en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Hay un salmo que dice, desde antes de la fundación del mundo, te conocí. Dice, te estaba entretejiendo en el vientre de tu madre. Eso le vuela a uno la mente cuando uno trata de analizar esas cosas. Dios ya te tenía a ti en mente y a mí. Es algo especial. Dios el Padre. Y dice que por él estamos en Cristo Jesús.
el cual nos ha sido hecho por Dios, gracias a Dios por Cristo Jesús, que se hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow. ¿Qué más podemos pedir? Nos justificó de toda cosa mala que hayamos hecho, desde el pecado heredado hasta el que hemos hecho hasta el día de hoy. Hasta Y el nos que... continúa justificando. Amén. Porque Hasta... dice la palabra que Él está perfeccionando a los perfectos. Amén, aleluya. Así mismo Entonces, porque nos llama de perfecto, porque Él nos perfeccionó, esa es una posición que tenemos ante Él, pero nosotros todavía no estamos perfectos. Pero Él ya nos perfeccionó en Cristo Jesús, pero te está perfeccionando, porque nosotros también si decimos que no tenemos pecado, mentimos, dice Amén. la palabra. Amén. Entonces tenemos abogado ante el Padre, que es Jesús, para abogar por nuestros pecados. Entonces es un caminar que nosotros, aunque también Cristo dice que todos los que el Padre le dio, ninguno se le escapa, ninguno se sale de mi mano. Entonces todos los que vienen a Cristo y nacen de nuevo verdaderamente, no se escapan. Él es fiel para terminar la obra que comenzó. Entonces Amén. no tienes que tener temor de que vas a salir fuera de la presencia. Él está siempre contigo. Él vino y hizo tu espíritu, se juntó con tu espíritu y se hizo uno. Y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Amén. Pero nos continúa perfeccionando, porque Amén. continuamos cometiendo errores. Mientras estemos en esta tierra, vamos a cometer errores. Amén. Ahora quiero ser claro. Sí vamos a cometer errores, pero una cosa es cometer el error y otra cosa es hacerlo sabiendo que estás haciendo mal. Ahí está. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado porque de esto se trata, de vivir la santidad. Claro. Hacer lo mejor posible que tú puedas para vivir en la santidad y por eso la relación con el Espíritu Santo. En ese sentido, lo que tú acabas de hablar, la relación con el Espíritu Santo. Porque la relación con el Espíritu Santo es algo que tenemos que practicar y hacerlo de manera disciplinada. Yo he tenido, y voy a ser breve, momentos donde yo he estado tan ocupada y tan cansada que no he tenido deseos de orar. A veces yo paro a mediodía, después que oro en la mañana. Me gusta parar a mediodía en el medio del trabajo como por coger un tiempito con el Señor. Y hay momentos donde estoy tan agobiada que me cuesta hacerlo, pero una vez que lo empiezo, que voy, incluso sin tener el deseo real en mi cuerpo, voy y me quedo en la presencia, empieza a cambiar la atmósfera, empiezo a disfrutarlo, empiezo a tener el resultado y el beneficio de. Entonces, esto, practicándolo, como le decía David, a su propia alma mía alaba a Jehová. Él tomaba acción y mandaba sobre su alma, ¿verdad? Tenemos que hacer esto de manera consciente. ¿Por qué? Porque esto es lo único, como tú dices, esa relación personal con Dios es lo que nos va a llevar a la obediencia. El Espíritu Santo, ese encuentro con el Espíritu Santo, ese tiempo con el Espíritu Santo de Dios, nos llevas. El Espíritu Santo es como un fuego, se apaga, entre otras cualidades hermosas y entre su gran majestad. Él se enciende y también lo podemos apagar. Él se engrandece y también lo podemos entristecer. Cuando nosotros mantenemos al Espíritu Santo de Dios y lo honramos, Él lo hace por nosotros. Amén. Esa santificación y esa obediencia y el no caer, lo constante, como dice Patricio, vamos a errar, pero el estar cayendo en error, yo personalmente pienso que hay personas que sí, a pesar de caer en errores y a veces pecado, Dios los va a salvar, pero ¿cómo van a vivir su vida? ¿Cómo van a llegar? El ejemplo del rey David. El rey David era un hombre escogido por Dios, ¿verdad? Pero tuvo una vida intensamente difícil al final de sus días por la desobediencia. Bueno, el pecado tiene consecuencias. Entonces vamos a tener consecuencias bien fuertes. Yo pienso que es algo para tomar bien en serio. Por un lado, el no creer que por cualquier error que uno cometa,
tener el miedo de que ya tú vas a perder y vivir en condenación, como dice mi hermano, no es bueno, pero el confiarse demasiado tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a caminar esa línea fina? Tu relación personal Exactamente. diariamente, no cada 8 días, no En los miércoles. en depender del Espíritu, que Él lo haga con nosotros, y para eso tenemos que estar pegaditos a Él. Ok, entonces vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5 y vamos a empezar en el versículo 25 y el 26. Connie, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Hoy no puedo ayudar con la lectura porque creí que era a las 8 y no organicé nada. No sé No ni- importa, tranquila. Lo importante es que estás aquí. Sí. Ok, Efesios 5, 25 y 26. ¿Alguien que me ayude? Aquí hay muchos que se van a gozar con este versículo. Ok. Sí, 5, 25 y 26. Maridos, ¿Ya? amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Wow. Amén. Esto es tremenda palabra, ¿ok? Pero esto va para las mujeres también, ¿ok? Porque pongan atención. Vamos a cambiar un momentico, no me vayan ahora a crucificar, por favor, ni a apedrear. Vamos a tomar la palabra maridos, ¿ok? Y ponte tú en lugar de la palabra marido. Ponte tú, pon tu nombre. Henry, amad a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Murió por ti y por mí. Tú y yo somos la iglesia. ¿Estás tú dispuesto a morir por tu pareja? ¿Estás verdaderamente dispuesto a darlo todo por tu pareja? Wow, ¿no es cierto? Ya ahí los dejo con esa pregunta, no me contesten. Hay muchos que dirían que se muera. Se entregó a sí mismo por ella. O sea, no es solo morir, es entregarse. ¿No es cierto? ¿Para qué lo hizo? Dice que para santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces ahí viene tu relación personal con el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos purifica, ¿no es cierto? Jesús nos santifica, la palabra nos purifica. ¡Wow! Eso está especial, que quede escrito. Amén. Así que, por Amén. favor, Cristo Jesús mora en ti. Él no mora en templos hechos de manos de hombres. Él mora en ti, el templo que Él creó desde un principio. Como le dijo a David, que Él no moraba en tiendas ni en templos de hombres, que él ya se había preparado un lugar para Él. Lo que David no sabía es que el lugar que había preparado eres tú y yo. Tú y yo somos ese lugar. Imagínate, solo trata de, en nuestra mente tan pequeñita, tratamos de comprender al creador del cielo y de la tierra, al dueño del universo, el que lo hizo todo, que viva en ti. El que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el amor, toda la paz, toda la gracia, todo el favor, el dueño de todo el oro y la plata, mora en ti y en mí. Wow. Eso simplemente ya es un incentivo para nosotros hacer lo mejor posible de tratar de vivir una vida que a Él le agrade, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su vida. Señor, aquí estoy, ayúdame en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis errores, pero aquí estoy. No dejes de acercarte nunca a Dios. No importa el error que hayas cometido. No importa, dice que Él no va a rechazar nunca un corazón contrito y humillado. Si tú vienes a Dios por cualquier error que hayas cometido y te tiras ante su presencia y le dices, papá, perdóname, fallé, ayúdame, Él lo va a hacer. Él no te va a rechazar, Él es el mejor papá del mundo. Es especial nuestro Dios. ¡Wow!
Yo siento una presencia de Dios especial esta noche. Yo te digo, yo no sé tú allá en tu casa, pero Dios quiere hacer algo especial contigo. Estamos viviendo tiempos en que la gloria de Dios se quiere manifestar. ¿Y a través de quién lo va a hacer? A través de su iglesia. Y esa iglesia somos tú y yo. Entonces tienes que estar dispuesto y abierto a que Dios salga de ti, porque ya mora en ti. No lo dejes enjaulado dentro de ti. Abre la puerta, deja que Él fluya y salga. Dice que como ríos de agua viva. Aleluya, santo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Vamos a ver si alcanzo a terminar. Si Pero no, el nos va a tocar fundamento de Dios, Segunda de Timoteo, capítulo 2, sí, esa. pero el fundamento de Dios, perdón, me perdí, está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Pero en una casa grande, ¿hasta ahí? No, sigue, hasta el 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, puesto para toda buena obra. Santo, aleluya. Dios es fiel, Dios es tremendo. Mira. Entonces dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, ¿ok? Conoce el Señor a los que son suyos. Dios te conoce, tú le perteneces a Dios, ¿ok? Dice, y apártese de iniquidad. Como Dios te conoce, Dios está diciendo, apártate de la iniquidad. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tus palabras, cuida tu manera de vivir, cuida todo lo que eres. Apártate de la iniquidad, Dios te conoce. Y al primero que Dios le está hablando, está aquí, mira, hablándoles a ustedes. Yo los recibo para mí primero que todo, ¿ok? Que invoca el nombre de Cristo, porque nos la pasamos invocando el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Entonces dice que en una casa grande hay todo tipo de utensilios para de oro y de plata, de madera, de barro, y dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué tipo de utensilio tú quieres ser? ¿Para uso honroso o para uso vil? Depende de tu relación. Porque a veces terminando haciendo cosas viles y es por nuestro descuido con nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos santifica y el que nos ayuda a santificarnos. Así que dice, apártate de iniquidad. Ahora dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Límpiate de toda iniquidad. Dice, santificado. Wow. Y útil al Señor. O sea, la santificación no es simplemente para quedarnos bonitos, lindos, yendo a la iglesia el domingo, bien vestiditos, bien peinados, y de pronto ya. Y el miércoles aquí, bien tranquilitos, sentados en nuestra sala. Oh, el Señor es tremendo, aleluya. No, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. En Dios no podemos quedarnos sentados. Si ustedes ven la vida de Jesús, Jesús se movía en todo momento. Cuando Él no estaba sanando, estaba orando. Cuando no estaba alimentando a los hambrientos, estaba orando. Cuando no estaba haciendo milagros, estaba orando. Cuando no estaba predicándole o enseñándole a sus discípulos, estaba orando. Siempre estaba haciendo algo. El verbo, ¿qué es el verbo en la oración? El verbo es la acción en la oración. ¿Por qué le dirían a Jesús que es el verbo? Pura acción. Hasta el día de hoy.
Cuando tú abres la Biblia en el Génesis, dice que todo estaba en desorden y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y no ha parado, hasta el día de hoy se sigue moviendo, organizándolo, ordenándolo todo. Ese es Jesús. No para, no para. Entonces él está diciendo que si tú te limpias de todas esas cosas, de toda la iniquidad, vas a ser un instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Entonces, en tu relación diaria con Él, cuando tú entres en tu lugar secreto, que tomas ese tiempo de silencio para escucharlo, vas a escuchar la guía, la instrucción de Dios. Vas a estar dispuesto para Él y Él te va a decir, mira, mañana, cuando salgas del trabajo, en la parada del bus, va a haber una mujer con una camisa azul. Necesito que le digas que yo la amo. Punto. Ya. ¿Por qué les digo este ejemplo? Porque así me pasó a mí y a mi esposa un día. Estábamos en nuestro lugar secreto orando y Dios le habló a mi esposa por un lado, Dios me habló a mí por otro lado y mi esposa le habló a la mujer por un lado y después yo fui y le hablé a la misma mujer por otro lado, que la mujer solo lloraba y decía, ay, ¿cómo es posible? Porque ese es Dios. Estamos hablando de un Dios vivo, real, y eso no es nada para lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y hay momentos también donde tú no ves esas manifestaciones tan evidentes. Hay momentos donde Dios nos permite ver esas cosas para que nuestra fe se solidifique, porque en aquella época yo recuerdo que pasaban cosas muy tremendas y eso ayudó a nuestra fe, pero la persona que tiene una relación con Dios va sembrando semillas alrededor de su día y ni cuenta se da. Yo estuve leyendo algo que me gustó mucho que dice que el Hijo de Dios es usado por Dios de manera inconsciente. Dios te usa en tu trabajo. Donde quiera que estés, Dios habla a través de ti. Tú no tienes la menor idea de lo que tú le estás dejando saber a la otra persona. La persona sí lo sabe y a veces no te enteras. De manera que es el resultado y el fruto de una relación con Dios. Dice, no te dejaré estar ocioso. Eso es parte de una escritura muy hermosa, donde dice agregar a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Pero en el tema que estamos hablando de la santificación y la relación con Dios no te deja estar ocioso en ningún momento y no necesariamente tienen que ser milagros evidentes para ti, pero sí van a ser milagros evidentes para otras personas y eso es tremendo. Ahora, si necesitas fe, Dios te va a dejar ver el milagro para que tu fe crezca. Amén. Hebreos 13:12. Capítulo 13, versículo 12. Voy a leerlo yo. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Ok? Pastora Beba, me corrige si estoy equivocado en algo aquí, por favor. En esa época había sacrificios de animales, ¿ok? Entonces, mataban el animal, el templo estaba dividido en 3 secciones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes no podían coger el animal y meterlo hasta el lugar santísimo para matarlo allá y decirle, Señor, mira, aquí está el sacrificio. No, ellos tenían que hacer seguir unas instrucciones que Dios les dio. Y el animal era muerto fuera del templo, en el atrio. Y ahí era donde sacaban la sangre, que después tomaban esa sangre, iban y la rociaban en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, el animal lo quemaban después. Por eso estaba la parte donde hacían el asado para todo el pueblo. Entonces, sufría el animal afuera del templo. El cordero inmolado era fuera del templo. Jesús dice aquí en Hebreos, wow, eso me toca. Para santificarte a ti y a mí. Dice que sufrió fuera de la puerta. Lo sacaron de la ciudad, lo maltrataron, le dieron, lo destrozaron. Por ti, por mí.
Dice, para santificarnos mediante su sangre, su preciosa sangre. Wow. Jesús es tremendo. Murió por mí, que no me lo merezco, pero lo hizo. Es especial. Gracias, Señor. La sangre de Jesús nos santifica. Por eso yo te recomiendo que cuando tú ores, clames la sangre de Jesús sobre tu vida. La sangre de Jesús tiene poder. Amén. Amén. Hebreos 10, ahí mismo en el libro de Hebreos 10, capítulo 10, versículo 8 al 10. Okay, dice. Diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Entonces el cuerpo de Jesucristo nos santifica. Pero lo que me llama la atención es que Jesús está aquí explicando que todas esas reglas que habían sido establecidas y todo lo que hacían antiguamente de todos esos sacrificios, eso ya no tenía sentido, eso ya no sirve. Y por eso dice que quitó eso último. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo, su sangre y su cuerpo nos santifica. Dice que es hecha una vez para siempre. Entonces eso quiere decir que ya no hay que ir a matar más animales para Dios. Ya Dios, él mismo se sacrificó por ti y por mí. Amén. Eso no te da una esperanza de gloria tremenda, no te da una esperanza de mirar hacia el futuro, de decir, wow, tengo eternidad con mi Dios. Por eso esto es el mensaje que tenemos que dejarle saber a toda esa gente que sufre, sea de enfermedades, sea por una guerra, sea por depresión, sea por drogas, sea por alcohol, sea por traiciones, sea por malos genios, por lo que sea. Estas es las buenas nuevas que estábamos hablando anteriormente, que tenemos que dejarle saber a la gente, que nos da esperanza de una vida con nuestro Padre Celestial, que ya el sacrificio fue hecho una vez por todas, ya. Por ti y por mí y por todo aquel que lo quiera aceptar. Es un regalo. No es una obligación, es un regalo. Está ahí para el que lo quiera tomar. Si yo te digo, aquí tengo $100 para el que lo quiera, toma. ¿Qué tú haces? Oh, la gente se tira de cabeza y hasta se pelean por él, ¿no es cierto? Pero hay 100 para cada persona que lo quiera. ¡Wow! Ese es Dios. Dios está ahí para todos, para el que lo quiera tomar. Entonces, ese es el mensaje que debemos dejarle saber a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Yo te aseguro que tú en tu familia tienes a alguna persona que está pasando por alguna situación y necesita escuchar de Dios. No importa la que sea. Financiera, física, espiritual, lo que sea. Ahora, no es nuestro deber convertirlos o transformar su corazón, no. Si tú oras antes y tú le pides a Dios por esa persona, cuando tú vayas, esa persona ya el Espíritu de Dios la tiene esperando a que tú le digas, mira, Cristo te ama. Lo único que tienes que hacer es aceptar su sacrificio. Y ya, arrepiéntete de tus pecados y ven a Él, punto. Ya, es gratis. Y esa persona va a venir corriendo a los pies de Cristo. Eso es así, Dios es especial. Pero está ahí para que lo hagamos. Estamos viviendo en tiempos en que necesitamos compartir esto con los demás. No es para nosotros solos. No es para guardárnoslo nosotros para nosotros. Amén. Amén. Ok, la última. Gracias por quedarse 2 minutitos extra conmigo. La última. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aleluya. Bendito. Entonces déjame, yo lo voy a leer a mi manera. Henry, siervo de Jesucristo, a los que están dispersos en Colombia, en Costa Rica, en la Florida. Amén. 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 Elegido según el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La sangre de Jesús, mira de nuevo, ¿ok? Dice que es para obedecer. Tú y yo, esa palabra que Pedro fue hablada en esa época a todas esas ciudades, las está hablando hoy para ti en Colombia, para ti en Costa Rica, para ti que estás aquí en la Florida o en Estados Unidos, en alguna parte, donde sea. Esa palabra es para ti. Dice, según presciencia, quiere decir conocimiento previo. Entonces, elegidos, tú eres un elegido y una elegida, según el conocimiento previo de Dios. Como decíamos anteriormente, que Él ya te conocía desde antes de que tú nacieras, ya te había elegido. Por favor, qué especial eres. Eres algo especial, Dios te ama mucho y dice para ser rociado con la sangre de Jesucristo, porque esa es la que nos empodera y nos llena de poder y nos da favor y gracia al Espíritu Santo de Dios y el discernimiento para ir y simplemente brillar. Así que en esta noche yo te digo, pueblo de Dios, brilla con la gloria, la gracia, el favor y la presencia de Dios en tu vida, donde quiera que estés. El día de mañana va a ser un día glorioso en tu vida, donde tú vas a marcar una diferencia en la vida de alguien. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.